Ya. Muy buenas noches a todos nuestros participantes. Vamos a ir comenzando con el tercer día del primer webinar gratuito de formación continua en fisioterapia kinésico-funcional en lesiones y alteraciones de rodilla. Hoy presentando al licenciado Gary Boris Choque García, que aquí tenemos su CV. Entonces lo vamos a presentar. Tiene una formación en licenciatura de fisioterapia y kinesiología, que es egresado de la Universidad Mayor de San Andrés. Tiene un posgrado en educación superior en salud, planificación, psicopedagogía, evaluación y gestión de la educación superior en salud. También tiene un posgrado en herramientas electrofísicas aplicadas al sistema de movimiento. Tiene posgrado en electroterapia clínica terapéutica y un posgrado en formación en terapia intensiva. Actualmente es licenciado que está ejerciendo en el Gabinete de Fisioterapia y Kinesiología de la Facultad de Tecnología Médica. Le doy la palabra al licenciado. Muy buenas noches. Muy buenas noches, ¿cómo están? A todos los presentes. Agradezco a la Sociedad Científica por hacerme partícipe de este evento muy bonito, que es hablar sobre las herramientas electrofísicas en el área de fisioterapia, sobre todo en las lesiones y alteraciones de rodilla. Y pues felicitarlos, ¿no? por la iniciativa que tienen en seguir creciendo y seguir aprendiendo, y pues espero que la presentación y todo lo que hablemos el día de hoy sea de su agrado. Puedo empezar a compartir la pantalla, ¿no? Sí, licenciado, puede comenzar cuando usted guste. ¿Se escucha, Cristian? ¿Me confirmas, por favor? Se le escucha bien. Perfecto. ¿Se logra ver? Sí se ve, licenciado, se ve bien. Muy bien. Entonces vamos a comenzar con lo que es la electroestimulación neuromuscular. Una vez más, agradecido por la invitación. Y vamos a ver en este caso lo que significa la electroterapia en lo que es la rehabilitación funcional. Nosotros, antes de hablar de lo que es estimular un tejido, tanto nervioso como muscular, nosotros tenemos que hacer referencia al tipo de aplicaciones que nosotros tenemos y cómo lo podemos trabajar en diferentes lesiones, sea mano, sea pie, sea rodilla, cualquier parte del cuerpo. Entonces, de ese modo nosotros podemos ver diferentes características. Ahora, este es un pequeño video que quiero mostrarles. Denme un segundo, ahora les voy a mostrar un pequeño video.
Bien, mientras el licenciado se va preparando el video, les quiero comentar a todos nuestros participantes que se va a estar realizando las Olimpiadas Científicas que se van a realizar muy pronto. Todavía seguimos recibiendo artículos y una vez después de revisados los artículos, vamos a asignar un tutor en referencia al tema que nuestros participantes quieran llegar a realizar. Por ejemplo, vamos a tomar el tema de pediatría. Si alguien quiere participar, tiene alguna forma de investigación pediátrica, podemos nosotros asignarles el tutor de licenciado Eric Laime, la licenciada Iris Fernández, que son nuestros principales docentes que nos están enseñando de forma pediátrica el tratamiento fisioterapéutico. Y así con los siguientes tutores, pero también puede ser los tutores a elección, chicas y chicos. Les vuelvo a repetir que después vamos a seguir recibiendo los artículos y una vez que sean revisados, cualquiera puede acercarse a la sociedad científica y entregar sus artículos que quieran presentar. Sin más que decir, licenciado, ¿podemos continuar? Muchas gracias. Mil disculpas, fallas técnicas, pero ya pude solucionarlo. Ahora les voy a mostrar. Se logra ver, ¿verdad? Sí, licenciado, se ve. Muy bien, atentos por favor con el video. Es un video para que nosotros hagamos reflexión de lo que vayamos a hablar el día de hoy acerca de la estimulación neuromuscular. Nosotros cuando hacemos un tipo de trabajo vemos diferentes características, entonces ustedes por favor diferencien qué es lo que les quiero mostrar y si alguien desea opinar, vamos a estar atentos con ello. Licenciado, todavía no se ve. ¿No se logró ver? No, la pantalla está oscura. A ver, Cristian, ¿me avisas, por favor? Ahora, Cristian. Ahora sí se ve. Perfecto. Nuevamente les voy a reproducir el video. Atentos, por favor. Observen qué es lo que ocurre con el antebrazo. Muy bien, en esta parte vamos a hacer diferenciación. Muchas veces creemos que con estos movimientos híbridos, que generalmente las corrientes que están destinadas a hacer una estimulación neuromuscular, generan este tipo de movimientos híbridos, pero muchos hacemos referencia de que este es un trabajo de contracción muscular y este es un trabajo de electrogimnasia, pero no lo es. El trabajo de electrogimnasia implica más factores, implica trabajar un movimiento junto a la estimulación de la corriente. Entonces es muy importante que cuando nosotros veamos esta respuesta, no generemos esa idea de que estamos haciendo un trabajo netamente muscular, estamos haciendo fortalecimiento, porque muchas corrientes, tanto de baja como media frecuencia, nos pueden generar este tipo de estímulos híbridos que van a ser como palpitaciones. En este caso nos interesa a nosotros el trabajo muscular. Si bien aquí poco podemos observar, a nivel de los electrodos estamos generando una contracción muscular, tal vez
por la imagen es poco visible, pero generamos una contracción activa mediante los electrodos. Posterior a ello, se genera una contracción activa con lo que es el movimiento voluntario. Entonces, la suma de estos dos nos va a ayudar a generar nuestros objetivos terapéuticos, que es incrementar tanto fuerza como trofismo muscular. Entonces, es muy importante destacar este tipo de cosas porque de acuerdo a ello depende nuestro trabajo. Muy bien. Vamos a continuar. Entonces, antes de empezar a hablar sobre dosis y trabajo muscular, nosotros tenemos que hacer referencia a la fisiología muscular. Esta fisiología muscular implica ¿qué? Implica trabajar sobre diferentes tipos musculares. Si bien nosotros hacemos un pequeño repaso de los músculos que existen, vamos a hablar de una musculatura lisa, una musculatura estriada y una musculatura cardíaca. La musculatura lisa implica todo lo que es referente a lo que es la parte visceral. La musculatura estriada o esquelética a la mayoría de los músculos del cuerpo humano, y lo que es la musculatura cardíaca referente también a lo que es el corazón, pero también a lo que es el sistema circulatorio, el sistema vasotrópico. Entonces, nosotros con electroterapia, ustedes se preguntarán, ¿a qué nivel nosotros actuamos? ¿Será que solo actuamos a niveles de músculo estriado, músculo liso, músculo cardíaco? Pues déjenme decirle que actuamos a nivel de los 3 tipos de músculo. Nosotros hacemos a nivel de musculatura lisa trabajo, podemos hacer trabajo peristáltico, que también es una de las partes muy importantes de lo que es la electroterapia especializada. Hacemos sobre todo trabajo sobre músculo estriado y trabajamos también sobre musculatura cardíaca cuando hacemos trabajos de mejorar la circulación, mejorar la capilarización de los tejidos. Entonces ahí hacemos también trabajo cardíaco. Entonces es muy importante tomar en cuenta ello. Una de las características importantes que tiene el músculo esquelético o estriado son las siguientes. Tiene un control voluntario, tiene una capacidad contráctil, es el motor de las placas óseas. Aquí es muy importante diferenciar quién produce el movimiento articular. El músculo es quien va a producir este movimiento articular. Por ende, es muy importante conocer sus beneficios que nos da. Es altamente irrigado, se organiza mediante los usos musculares, tiene una capacidad de respuesta a estímulos, provee fuerza y protección al esqueleto y sobre todo nos va a mejorar el trabajo estático y dinámico. Entonces, es muy importante el tema de la función del músculo en nuestro sistema, ¿no? Músculo esquelético. Entonces, al hablar de músculo, nosotros tenemos que hablar de los componentes que tiene el músculo, ¿no? Es muy importante recordar los componentes desde el fascículo muscular, la miofibrila. Es importante conocer a la unidad funcional del músculo, que es el sarcómero. Esta, por las bandas H, banda Z, generan lo que es el trabajo muscular. Entonces es muy importante conocer los elementos que componen el tejido muscular. Y del mismo modo es importante conocer cuándo ocurre lo que es una activación muscular. Generalmente cuando hay la unión entre lo que es una terminación nerviosa y la placa motora, ahí es donde se genera lo que es una contracción muscular, que más adelante les voy a mostrar cómo es el trabajo. Al hablar de unidades motoras, nosotros tenemos que considerar 2 tipos de unidades motoras. Recordándoles, tenemos las fibras tipo 1, fibras tipo 2, las tónicas, las fásicas. Las fibras musculares tipo 1 se caracterizan por ser rojas, están inervadas por neuronas A alfa tipo 2, tienen una capilaridad óptima. Importante, una frecuencia tetánica baja, 20 a 30 hercios. Por favor, este dato vayan memorizándolo, lo vamos a tomar en cuenta más tarde. 20 a 30 hercios, que es muy importante.
se fatigan despacio y son fibras estáticas lentas. En cambio, las fibras tipo 2 fásicas son fibras musculares blancas, están inervadas por neuronas alfa tipo 1, tienen una capilaridad no tan buena a diferencia de las tipo 1. La frecuencia tetánica va entre 50 a 150 hercios. Igual, vamos memorizando este dato que es muy importante cuando hagamos trabajo muscular. Se fatigan con rapidez, pero son dinámicas y rápidas. Una de las características que tiene todo ello. Entonces, al hacer una contracción muscular, nosotros vamos a volver a ver qué es lo que sucede con nuestro tejido. Generalmente, cuando hay una contracción muscular, va a haber en la unión neuromuscular lo que es un impulso nervioso. Este impulso nervioso va a llegar a lo que es la parte de la placa motora. A ese nivel se va a liberar una sustancia muy importante que es la acetilcolina. Esta acetilcolina nos va a generar lo que es la contracción muscular. Y ahí va a depender qué tipo de impulso nervioso se está generando y a qué tipo de músculo o a qué tipo de fibra muscular en realidad. Puede ser fibra tipo 1 o fibra tipo 2. Entonces es muy relevante contemplar todo ello. Cuando hablamos ya de contracción muscular inducida, nosotros vamos a hablar de estímulos. Tenemos un estímulo directo y un estímulo indirecto. El estímulo directo hace referencia al trabajo de las fibras musculares. Esto va a ser dado por contracción voluntaria, es decir, que un estímulo directo nosotros mismos lo generamos. El deportista que va a realizar un ejercicio lo genera. Y también tenemos un estímulo indirecto que va a estimular las fibras nerviosas motoras, es decir, va a generar esa unión entre lo que es la parte terminal nerviosa y la placa motora. Entonces, este estímulo indirecto nosotros lo generamos por medio de las corrientes eléctricas. Entonces, es muy importante, un estímulo directo generado por el propio cuerpo y el estímulo indirecto. Entonces, al hablar de electroestimulación neuromuscular, nosotros vamos a considerar lo siguiente, que es una técnica mediante el uso de impulsos eléctricos que actúan sobre puntos motores de los músculos. Provocan una contracción similar a la voluntaria. Si ustedes pueden observar en las imágenes, yo les hago referencia de diferentes aplicaciones sobre tejido muscular, en este caso sobre el cuádriceps. Entonces, uno de los importantes efectos que tiene este tipo de electroestimulación es generar, primero, mejorar la resistencia y mejorar fuerza muscular, que es muy importante. Y muchas veces la contracción que produce una electroestimulación es casi similar a una contracción voluntaria. Es por eso que muchas veces generamos cambios en tejido muscular, ya sea con movimiento o sin movimiento. Entonces, al hablar de electroestimulación neuromuscular, nosotros tenemos que considerar diferentes datos. Uno, ¿qué tipos de corriente me ayudan a trabajar sobre tejido muscular? Uno de ellos es la corriente farádica y neurofarádica con sus variantes en un tipo de onda rectangular y triangular. Trabajamos con las corrientes BMS, que son corrientes bifásicas simétricas compensadas, de forma continua, programada o en ráfaga, que es muy importante también conocerlas. Las corrientes rusas, que también del mismo modo son continuas o programadas. Estas sí ya son de media frecuencia, la BMS es de baja frecuencia. En este caso, las rusas son las que más se utilizan para hacer trabajo muscular, ¿no? Y a diferencia de algunos equipos que llegan a tener, son las AUSI y las australianas. Son un tipo de corriente muy importante para hacer trabajo muscular también. Para que ustedes realicen lo que es la estimulación neuromuscular, nosotros tenemos que conocer los siguientes parámetros. Un parámetro de subida que hace que es el tiempo es el tiempo en que la intensidad de estimulación
se emplea durante la fase de trabajo. Es decir, ese pequeño ascenso, la rampa de subida, ese pequeño espacio debe tener su equipo o su programación para hacer trabajo muscular. Esa rampa nos da inicio al trabajo que nosotros vayamos a realizar. La otra fase es muy importante, la de contracción o la que mantiene, le llamamos la de contracción o de mantenimiento. Es la fase más importante. Es el tiempo durante el cual el músculo se mantiene en la máxima tensión alcanzada, en el cual las fibras musculares desarrollan la acción de tracción. Entonces, esta fase de mantenimiento o contracción es donde el músculo va a trabajar. La fase de descenso va a ser el tiempo que la intensidad de la estimulación empleada empieza a bajar. Entonces, también es importante, en cualquier equipo que ustedes deseen trabajar, procuren hacer una programación de las siguientes fases: subida, contracción y descenso. Esto nos va a permitir que la respuesta que nosotros consigamos con nuestro músculo sea la mejor posible, ¿no? Entonces, ahora ya vamos a ir hablando de tipos de fibras y también tipos de estímulo que nosotros damos. Esto es muy importante a la hora de hacer una programación con algún equipo y también a la hora de trabajarlo. Entonces, considerando algunos datos que a la larga ustedes lo van a poder programar en diferentes equipos, no solo en uno, ¿no? Sino en diferentes equipos lo van a poder plasmar y modificar. Uno de ellos es lo siguiente: hacer el trabajo sobre cada fibra muscular. Tenemos diferentes tipos de fibra: tipo 1, tipo 2A, tipo 2A, tipo 2A y la tipo 2B. Para trabajar la fibra tipo 1, necesitamos más o menos una frecuencia de 35 hercios para que se trabaje sobre fibra tipo 1. ¿Qué característica va a tener esto? Va a ser lento. El tiempo de estimulación al momento de programar más o menos es un equivalente de 8 segundos, tiempo de estimulación, para una fibra lenta. Y un tiempo de reposo de 6 segundos. ¿Todo esto programable? Claro que sí, todo esto se puede programar. Para una fibra tipo 2A, la frecuencia ideal o tal vez oscilatoria va a los 55 hercios. Esta generalmente va a tener una característica intermedia y más o menos su estimulación va de 6 a 8 segundos y su reposo de 7 segundos. La 2A y la 2B, la combinación de ambas más o menos la logramos con 85 hercios, estas con una característica intermedia veloz, un tiempo de estimulación 4 segundos y un tiempo de reposo de 25 segundos. Y la última, la 2B, con más o menos de 100 hercios, característica que va a ser veloz, y un tiempo de estimulación de 3 a 4 segundos y un tiempo de reposo de 30 segundos. Si ustedes se fijan los tiempos, hay mucha diferencia en trabajar una fibra tipo 1 y una fibra tipo 2. ¿Por qué razón? En este caso vamos a ir a los dos extremos, tipo 1 y tipo 2B. ¿Por qué es la diferencia? Si ustedes ven o recuerdan las características fisiológicas de cada fibra, nosotros vamos a considerar que uno hace un trabajo de tipo aeróbico, que significa que va a trabajar mayor tiempo la resistencia, se va a fatigar muy poco, va a tener un trabajo oxidativo. La 2B, ¿qué ocurre con la 2B? Las fásicas como tal, generalmente estas se van a fatigar fácilmente, van a trabajar a través del glucógeno y generalmente van a hacer un trabajo anaeróbico. Entonces, ahí va la diferencia del tema del tiempo de estimulación. Generalmente el tipo 1 lo utilizamos, o estimulación de fibras tipo 1 lo utilizamos más para deportistas que hacen maratones, tiempos largos, ¿no?, de trabajo, o duración de tiempo largo como un futbolista, basquetbolista, que tiene que estar mucho tiempo, ¿no?, con el tema de trabajo muscular y tiene que hacer resistencia.
El 2B generalmente con los que hacen sprint, ¿no? O atletas que tienen que en 10 segundos llegar a su meta. Entonces es muy importante conocer los tiempos de estimulación y qué tipo de músculos vamos a estimular. Entonces, para hacer un pequeño repaso, las fibras tipo 1 vamos a estimularlas de 20 a 50 hercios. Las tipo 2A de 50 a 90 hercios. Y las tipo 2B de 90 a 120 hercios. Muy bien. ¿Alguien me puede decir el cuádriceps qué tipo de fibra muscular es? Recuerden, chicos, que pueden ir respondiendo por el chat de Facebook y se lo leerá a continuación. ¿Alguna respuesta? Sí, aquí tenemos una respuesta, licenciado. Es de Daniel Machaca. Nos dice que es mixto. Correcto. Sí, perfecto. Está bien la respuesta. Es un trabajo, se hace un trabajo ambos, pero muchas veces lo estimulamos más de una manera dinámica. Es decir, que generamos lo que es un trabajo más o menos como una fibra tipo 2B, entre 90 a 120 hercios. Entonces, ese es el trabajo que se hace con un músculo cuádriceps. Ahora, claro que antes de iniciar una estimulación, nosotros vamos a hacer lo que es, hay que buscar los puntos motores, hay que generar, ver respuesta motora y después de ello recién hacer la colocación de los electrodos, dependiendo la respuesta motora que nos genere, ¿no? Muy bien, continuamos. Entonces, vamos a dejar en claro esto para que ustedes lo puedan después tal vez llevarlo a la práctica, que sería muy importante, las frecuencias de estimulación. Vamos a considerar una estimulación 1 y 10 hercios para trabajar lo que es, generalmente con este tipo de estímulo hacemos trabajo de calentamiento o muchas veces le llamamos capilarización, es decir, que cuando antes de iniciar una actividad de fortalecimiento como tal, nosotros tratamos de estimular de una manera híbrida al tejido muscular. Entonces, estimular de 1 a 10 hercios nos va a permitir que la musculatura no se congrega de manera constante, sino va a tender a relajarse, es decir, le va a dar como pulsaciones. Por eso es un movimiento híbrido, como pulsaciones que van a ir 10 pulsaciones por segundo en este caso, ¿no? Y a medida que la frecuencia vayamos aumentando, también el ritmo de la pulsación del músculo se va a incrementar. Entonces, como les decía, estímulos bajos de 1 a 10 pueden utilizarlo para hacer un previo calentamiento o muchas veces también para un enfriamiento. Ya has hecho el trabajo muscular, tu tejido ya ha trabajado lo suficiente, bueno, haces aplicación de estimulación de 1 a 10 hercios para relajar ese tejido. Vamos a hacer ahora luego el trabajo de 10-20 hercios, que con este estímulo vamos a generar lo que es también una respuesta híbrida, pero considerando que hay una fase de mantenida o de contracción, con esta frecuencia, por lo menos de 15 a 20 hercios, ya puede existir contracción constante en esa fase de mantenimiento. Recordamos, fase de subida, fase de contracción y fase de bajada. Cuando estén en la fase de contracción, de 15 a 20 hercios van a encontrar una contracción sostenida. Entonces, estos parámetros ya puede ser trabajado para lo que es la estimulación de fibras tipo 1. Vamos con las frecuencias de estimulación entre 20 y 50 hercios. Entonces, esta va a trabajar lo que son fibras tipo 1, va a conseguir la mejora de las cualidades de resistencia al cansancio y vascularización de este tipo de fibras. Si ustedes pueden ver en la imagen, estamos nosotros trabajando con un Genesis, un Globus 1500, donde me permite programar en
voy a ir desde el principio. Si nos enfocamos en las imágenes, yo puedo modular todo. Si ustedes desean qué tejido trabajar, ustedes lo modifican porque en base a ello van a ver los resultados. Si nosotros logramos ver, tenemos un tiempo de 6 minutos. Esto es variable dependiendo de lo que vayas a trabajar. En el caso de lo que es trabajar con calentamiento y enfriamiento, yo sugiero trabajar de 5 a 10 minutos, no más. Trabajen un tiempo de 5 a 10 minutos. Una frecuencia, generalmente vamos a trabajar de 10 hercios, ya dijimos. En este caso, la amplitud va en microsegundos. Si van a trabajar lo que es el tema de relajación o enfriamiento, trabajen con duraciones de fase o amplitud menores a 200 microsegundos. Pero ya cuando nos toca estimular al músculo, necesitamos trabajar con amplitud mayor a 350 microsegundos, que es un buen parámetro para hacer estimulación de fibra muscular. Entonces, si ustedes ven, aquí estamos con 20 tiempos, 6 minutos, frecuencia 35 hercios y amplitud 400 microsegundos. Con esta frecuencia vamos a poder estimular la fibra muscular, con esta amplitud, con la frecuencia vamos a poder estimular fibras tipo 1. Ya esto es más específico, más especializado. Vamos a ir al músculo que deseamos trabajar. Luego tenemos las frecuencias de estimulación entre 50 a 90 hercios. Estas nos van a permitir trabajar sobre las fibras tipo 2A y 2B. Se van a caracterizar por tener respuestas híbridas entre fibras lentas tipo 1 y veloces tipo 2. Entonces, una de las características que tiene estimular con este tipo de frecuencias es que podemos mejorar el tema de la fuerza y también el tema de la resistencia, ¿no? Entonces, es muy importante y hacer un trabajo, puede ser aeróbico o anaeróbico. Frecuencias entre 90 y 120 hercios. Estas frecuencias se estimulan fibras veloces de tipo 2B. Entonces, las fásicas como tal, caracterizando por un metabolismo anaeróbico. Lo que mencionábamos hace un instante, es un trabajo más anaeróbico, ¿no? Con dotes de fuerza y rapidez, con escasa resistencia al cansancio. Entonces, aquí estamos utilizando en la imagen una frecuencia de 110 hercios. Algo muy importante para ustedes, debemos recordar esto, antes de hacer una estimulación sobre cualquier tejido muscular, nosotros tenemos que considerar que al estimular las fibras tipo 1, que habíamos mencionado que van por lo menos de 20 a 50 hercios, no mejoramos fuerza muscular. No hay una mejora de fuerza muscular como tal. Lo que trabajamos es la resistencia del músculo. La dosificación no nos permite trabajar como tal la fuerza muscular, sino hacemos un trabajo de resistencia del músculo por todas las cualidades que tienen las fibras tipo 1. A diferencia del trabajo de las fibras tipo 2B, esas sí requieren trabajar fuerza muscular. Las tipo 1, que son las fibras posturales, tónicas posturales, estas generalmente tienen como alteración lo que es el acortamiento. Ustedes creo que ya han hablado de lo que es el tema de alteraciones posturales. Generalmente con las tipo 1 tenemos acortamientos. Acortamientos pueden ser de cadena anterior, posterior, de cierre, de apertura, pero generalmente tienen una alteración de acortamiento. Por ende, se tiene ya una fuerza muscular persistente. Entonces, lo que se hace más, el trabajo es de trabajo de resistencia del músculo. En el caso de las 2B es todo lo contrario. Estos músculos tienden a debilitarse rápido. Y entonces estos que requieren necesitan trabajar fuerza muscular. Necesitamos estimular lo que es la fuerza muscular. Entonces, por eso es que la dosificación varía. Entonces, vamos a encontrar más trabajo de fuerza muscular sobre tipos de músculo 2B. Entonces, para hacer una sesión de trabajo,
yo les pido recordar los siguientes pasos, las siguientes fases, que son el calentamiento, que no debe ir más de 5 a 10 minutos, que es muy bueno trabajarlo antes de hacer el trabajo muscular. El trabajo como tal, el trabajo óptimo del músculo, que este va a ser, va a depender, ¿no? El tiempo generalmente, si es una persona, podríamos decirle amateur, que no ha hecho mucha actividad física, o tal vez está con cualquier tipo de lesión, puede ser una artrosis de rodilla, un síndrome femoropatelar, poca actividad física, sedentarismo, un trabajo de 10 a 15 minutos también. 15 minutos ya se tiene un buen trabajo. Pero si es un trabajo con un deportista, podemos llegar incluso un poco más, 20, 40 minutos de trabajo. Después de ello del trabajo necesitamos hacer la recuperación, el enfriamiento como tal, que del mismo modo va de 5 a 10 minutos. Y posterior a ello tenemos que tener la transformación, el cambio. El trabajo que se esté empleando tiene que tener o darnos algún tipo de resultado, que eso es muy importante. Bueno, aquí voy a mostrarles una dosificación muy bonita para lo que es trabajo muscular. Me hubiera encantado que esta parte se dé también en la parte práctica, porque les hubiera mostrado cómo es el trabajo de un tejido muscular, qué respuesta se debe tener, pero les dejo una dosificación que tal vez ustedes poco a poco lo van a ir trabajando a medida que vayan viendo los equipos y los pacientes, lo pueden ir trabajando. Entonces les voy a mostrar en un momento. ¿Se puede ver? Sí se ve, licenciado. Perfecto. Entonces, lo que hacemos es, para hacer un trabajo muscular, yo sugiero hacer trabajo con corrientes rusas. Las corrientes rusas son unas corrientes de media frecuencia que oscilan más o menos o trabajan con una frecuencia de 2500 hercios. Estos están más o menos con un estímulo de 0.2 milisegundos. Con ese trabajo realizan el tema del trabajo muscular. Trabajan muy bien sobre espectros. Estos espectros en los equipos Chattanooga se ven mediante lo que es porcentajes. Ahora les voy a mostrar a medida que vayamos ingresando. Entonces vamos ingresando electroterapia, lo que es el tema de corrientes rusas. Vamos a editar este tipo de trabajo. Si ustedes logran ver, ahí tenemos un modo sencillo, un modo recíproco y un modo de cocontracción. Nos permite generar o fijar las intensidades de ambos canales o canal individual. Ahí está el ciclo de trabajo. Ese ciclo de trabajo es lo que se llama espectro para las corrientes rusas. Muy importante para cuando trabajemos nosotros con un tejido muscular. Cuando nosotros utilizamos ciclos de trabajo altos, es decir, el ciclo de trabajo llega hasta 50%. Si es alto, existe la posibilidad de generar cierto grado de malestar, fatiga a este tejido muscular. Si utilizamos ciclos de trabajo medio, 20, 30%, generamos conformidad, poca fatiga muscular. Entonces, ahí está, ciclo de trabajo, va dependiendo, va a llegar hasta 50, pero trabajamos con ciclos de trabajo medio. El tiempo de ciclo hace referencia al tiempo de estímulo y pausa que se va a dar. Si yo recuerdan que les dije que hay un tiempo de estímulo y tiempo de pausa. De preferencia, procuran cuando les toque programar un equipo, que el tiempo de ciclo, el tiempo de impulso, en este caso el tiempo de pausa, perdón, sea el doble del tiempo de impulso. De preferencia, hay buen trabajo con ese tipo de datos.
van a tener mejor respuesta y menos fatiga. Entonces, en este caso voy a trabajar con un tiempo de ciclo de 10-20, el doble. Ráfaga de frecuencia. Aquí BPS hace referencia a las pulsaciones por segundo. Entonces voy a ver qué tipo de tejido muscular quiero trabajar. Si hacemos recuerdo, aquí está con 55 pulsaciones por segundo. ¿Qué tipo de trabajo hace 55 pulsaciones por segundo o 55 hercios? Trabaja las fibras tipo 2A. Si yo voy subiendo, quiero llegar a 90 o tal vez 85, un poco más, quiero trabajar las fibras 2B. Si quiero trabajar fibras tipo 1, voy más bajo. ¿Cuánto sería? 20, 35, 50, que son parámetros muy buenos para trabajar fibras tipo 1. Muy bien. Luego, en este caso, estas rampas son muy importantes para hacer lo que es el trabajo, que el trabajo sea confortable y no genere también mucha fatiga. Esta rampa hace referencia al tiempo de subida que se va a generar y tiempo de bajada, ¿no? Entonces, de acuerdo a esta rampa, vamos a tener lo que es el estímulo sobre el tejido muscular. Entonces, estas rampas hacen referencia a las subidas y bajadas que nosotros tenemos. De preferencia, una rampa va entre 5 segundos para hacer trabajo muscular. Pero si queremos hacer estímulo, relajación sobre un tejido muscular, una rampa muy importante podría trabajarse tal vez con 2 segundos si les toca programar. En este caso, el tiempo, como les dije, va de acuerdo a la característica fisiológica y las capacidades de su paciente. Puede ir con 15 minutos o ya más, podemos ir ya con deportistas de 30 a 40 minutos. Luego vamos a fijar la intensidad del canal 1, subimos, y luego podemos fijar la intensidad del canal 2. Muy bien, muchas gracias por su atención. Espero que esta parte de lo que es la estimulación neuromuscular les haya gustado. Me interesaría tal vez trabajar la parte práctica, que es muy bonita. Si ustedes tal vez en un futuro lo llegan a organizar, tal vez mostrarles cómo se hace el tipo de estimulación, qué es lo que se debe trabajar, todo ello. Entonces, estoy presto a todo eso, ¿no? Muchas gracias, licenciado, por Duda o pregunta que tengan. la exposición. Sí, justamente, si algún participante tuviera alguna duda, se la realizará a continuación y se lo leerá, bueno, se lo leerá a continuación al licenciado. Pueden realizarlo por el chat de Facebook, que los estamos leyendo. Vuelvo a repetirlo, si algún participante tuviera alguna duda que tuviera que realizarlo, que quisiera ser resuelta, puede escribirlo en el chat de Facebook y se lo leerá a continuación para el licenciado. Bueno, al parecer no hay preguntas. Espero que les haya gustado la presentación y cualquier duda estamos para poderles brindar el seguimiento y el apoyo en lo que es la rama de la electroterapia, que es muy bonita para mejorar la funcionalidad y hacer un trabajo bien específico, ¿no? Cuando hacemos un trabajo específico notamos la diferencia en nuestros pacientes, la recuperación, y eso es lo más importante, ver a nuestros pacientes recuperados. Entonces, la recomendación es que sigan aprendiendo y gracias por la invitación a la sociedad científica y pues prestos para ayudarles en otro momento.
Muchas gracias a usted, licenciado, por su excelente exposición. Vamos a preguntarles a nuestros compañeros también si se podría realizar la parte práctica en uno de estos días. Mientras tanto, vamos hablando que la palabra clave de hoy, que se les enviará más tarde el Google Forms para que puedan ir inscribiéndose, para que puedan ir colocando su participación. La palabra clave de hoy es menisco. Por si alguien no escuchó, lo vuelvo a repetir. La palabra clave de hoy es menisco. Se los enviaré más o menos a las 8:30. Mientras tanto, voy presentando a la siguiente licenciada, que es un gusto conocerla también. La licenciada Miroslava Belén Fabianes Suxo. Es fisioterapeuta kinesióloga egresada de la Universidad Mayor de San Andrés. Tiene diplomado en agentes electrofísicos aplicados al sistema de movimiento, diplomado en fisioterapia neurológica pediátrica, maestrante de educación superior, elaboración y evaluación de proyectos educativos de la Universidad Mayor de San Andrés. También tiene cursos de posgrado de fisioterapia invasiva. Pertenece al Ministerio de Salud y Deportes en la Unidad de Gestión y Política de Discapacidad. Implementación de fisioterapia en el primer nivel de salud del Centro de Salud Integral Nuevos Horizontes. Es responsable del servicio de fisioterapia y del programa de discapacidad del CSI de Nuevos Horizontes. Le damos la bienvenida a la licenciada. Licenciada, tome la palabra. ¿Cómo están? Buenas noches, mucho gusto. Muchas gracias por la presentación y pues ahora vamos a continuar con un tema que es muy importante para las alteraciones de rodilla, ¿no? Es importante que nosotros sepamos bien dosificar las corrientes. A ver, me van a avisar si es que está pudiendo ver. Sí se ve, licenciada. Denme un momentito. ¿Se puede ver? ¿Ahora sí? Sí, licenciada. Perfecto. Me van avisando si va avanzando las diapositivas. Bien, pues entonces vamos a dar un tema muy importante, que es la electroterapia clínica funcional, específicamente de corrientes galvánicas y de iontoforesis. Vamos a quitarnos todo el miedo de quemar a los pacientes y ver, ¿no?, las propiedades importantes de esta corriente. Esto es un poco de lo que vamos a ver el día de hoy, acerca de la iontoforesis, galvanización, la aplicación, qué tipos tenemos de aplicación, qué práctica y qué dosis vamos a utilizar en nuestros pacientes. Vamos a aprender a calcular también una dosis y en qué tratamientos es en lo que más vamos a utilizar esta corriente. Vamos a dar una breve introducción acerca de la electroterapia. Se dividen y se clasifican en baja, mediana y alta frecuencia. También tenemos agentes electrofísicos como fotobiomoduladores, ondas cinéticas y de oscilación. Entonces, ya va variando, ¿no? Cada vez vamos actualizándonos un poquito más y actualmente el término que se utiliza mucho en la aplicación de corrientes analgésicas o terapéuticas son agentes electrofísicos de la electroterapia. En la electroterapia y sobre todo en algunos equipos no tenemos nombres. Ahora hay actuales muy dinámicos que nos dan la forma de onda y el nombre de la corriente, pero me ha tocado como interna, como estudiante, tener equipos que solamente te dan la forma de onda y nosotros tenemos que saber identificar qué tipo de corriente es según su forma de onda. Entonces, para que ustedes puedan ver, muchos equipos te vienen de esta manera, en la que nosotros ya más adelante, con la práctica, vamos a ir distinguiendo qué tipo de corriente es. Aquí yo podría identificar un TENS, una interferencial, una BMS, diadinámicas. Aquí van a verlo.
como son las galvánicas, las monofásicas, y todas y cada una de estas es un mundo. Entonces, cada una de ellas va hacia algún tipo de patología y tipo de paciente que requiera más de esta corriente, que pueda explotar más de sus beneficios. Entonces, se dividen, les decía, en medianas, bajas y altas frecuencias. Entonces, la que vamos a hablar hoy, de galvánicas, no tienen frecuencias. Son corrientes continuas. Y aquí ustedes van a poder ver la lista de corrientes. ¿A qué se refiere con la frecuencia? Con esto, la velocidad y la intensidad en la que va a ir la forma de onda de una corriente. Aquí vamos a ver una corriente con poca frecuencia que va de 1 a 1000 Hz, una de mucha frecuencia, y también tenemos las bifásicas, una que va alternando. En este específico tenemos una continua, de la que vamos a hablar el día de hoy. Entonces, ¿qué es la corriente galvánica? Y en específico voy a tocar el tema de la iontoforesis. Va a ser la transferencia de iones a través de la introducción por vía transcutánea o tópica de iones fisiológicamente activos en la epidermis y mucosas del cuerpo por medio de una corriente directa continua. Ya es en realidad, la iontoforesis es la transmisión de los iones de un medicamento que nosotros vayamos a utilizar a través de vía tópica de la piel. En alteraciones de la rodilla, nosotros podemos encontrarnos con pacientes con artrosis, lesiones de menisco, podemos encontrarnos con pacientes que tienen tendinitis arsénica o la conocida pata de ganso, tendinitis rotulianas, el cuádriceps. Entonces, nuestros pacientes van a referir mucho dolor y nosotros tenemos que saber identificar bien, según la anamnesis que vayamos a realizar, qué dolor tiene, un dolor crónico, un dolor agudo, la que tiene más carga galvánica que las otras modalidades de las diadinámicas. Se clasifican, ustedes bien saben, en el ánodo y el cátodo. Entonces, ¿qué vamos a hacer con estos dos electrodos, en específico los de carbono? Tenemos que el ánodo, el positivo, el rojo, va a succionar a los electrones por defecto y el cátodo va a depositar los electrones por exceso hacia el otro lado. Y este experimento lo hemos conocido todos y hemos pasado electroterapia acerca del experimento de Leduc, pero en realidad, ¿qué es el experimento de Leduc? Si nosotros analizamos un poquito más, les hablo acerca de este experimento que se ha hecho en conejos. En realidad, el cianuro y la estricnina son venenos que se han aplicado a los conejitos. Esto como forma práctica. Todos sabemos la ley de los signos. ¿Y por qué tiene que ir? Y alguna vez nos preguntamos todos, ¿no? ¿Por qué va en el mismo, el medicamento va la polaridad en el mismo electrodo, si es negativo con negativo? Pues aquí está el experimento de Leduc y este es el que nos va a responder esta pregunta. Los polos positivos, polos iguales son los que se repelen y polos diferentes son los que se atraen. ¿Qué hicieron en este experimento específico de Leduc? Pues han aplicado el cianuro, que era negativo, sobre el lado contralateral, el positivo. Pusieron al conejito en medio de los dos electrodos y no hubo transmisión de iones. Por lo tanto, no le ha pasado absolutamente nada a este conejito. ¿Y qué realizaron con la estricnina? Lo mismo. Esta vez probaron ponerlo en el electrodo de la misma polaridad. Esta estricnina es positiva. Por lo tanto, han puesto el veneno debajo del electrodo positivo. ¿Qué hicieron entonces? ¿Qué han podido observar en este experimento? Que los polos iguales se repelen. Positivo con positivo se repelen bajo el electrodo y al repelerse realizan esto de separación de iones, por lo tanto ha penetrado en este animal. ¿Qué es lo que ha ocurrido? El animal ha muerto por la transmisión de iones bajo el mismo cátodo, bajo el mismo electrodo. Entonces, este es el experimento de Leduc, que todos creo que lo hemos visto alguna vez en el libro que nos presenta la facultad.
para que se entienda un poco mejor. Y nosotros no podemos hablar de electrodos, de efectos de corrientes, de positivos y negativos, si no sabemos qué efecto tiene cada electrodo bajo su electrodo. Entonces vamos a hablar acerca de estos efectos del galvanismo. Todo lo que sucede bajo el ánodo y bajo el cátodo. Tenemos diferentes tipos. Si en algún momento ustedes en práctica, y espero que no les pase, llegan a quemar a un paciente, es diferente la quemadura ácida que la quemadura alcalina. Ya en práctica, y espero que lo puedan ver más adelante, es importante qué es lo que sucede bajo el ánodo y bajo el cátodo. Entonces, bajo el ánodo vamos a tener nosotros una reacción ácida. Las quemaduras que podamos realizar van a ser ácidas. Vamos a realizar oxidación. Nuestro pH es bajo. Incluso hay un experimento muy interesante de las reacciones que hay bajo el ánodo y bajo el cátodo, que son objetivas con tiras reactivas de pH. Entonces, el pH del ánodo es bajo. Tenemos liberación de protones. Como les decía, quemaduras tipo ácidas se realiza y aporta mucho a la coagulación. Realizamos vasoconstricción, sedación, además de una absorción de calor. Y generalmente se aplica en procesos de itis. Esto varía, depende de la clínica del paciente. ¿Y qué sucede bajo el cátodo? Tenemos una reacción alcalina. El pH de lo que sucede bajo el cátodo es más alto. Lo que puede pasar es una quemadura alcalina, que generalmente, y tiene una característica muy importante, que son cóncavas invaginadas, se le llaman a las quemaduras por quemaduras alcalinas, se invaginan hacia adelante en la estructura que ustedes puedan poner y puedan causar una quemadura, pues se hacen cafés y se van expandiendo poco a poco. Es interesante cómo sucede esto. Creo que esto solamente nos va a suceder cuando nosotros apliquemos las corrientes galvánicas. Va a suceder una vasodilatación, irritación y va a liberar el calor. Por lo general se aplica en procesos de osis. Y tenemos técnicas galvánicas de Leduc. ¿Qué es lo que sucede según la posición de nuestros electrodos? Es otra de las formas de aplicación. Entonces, tenemos una ascendente y descendente. Vamos a utilizar como ejemplo el positivo abajo y el negativo arriba. Entonces, si vamos a aplicarlo en una rodilla específicamente, esta aplicación donde el electrodo positivo está abajo se llama descendente, y si la invertimos es descendente. Una es ascendente y la otra es descendente. Pero ¿por qué les hablo acerca de este tipo de aplicaciones ascendentes y descendentes? Pues si el positivo es más craneal, más próximo, y el negativo es más distal, pues vamos a tener un efecto sedante, un efecto analgésico y efectos sobre el sistema nervioso central. Pero si lo invertimos esto, y el negativo es más craneal, más proximal, y este positivo es más distal, pues realizamos una excitación, tensión nerviosa y estimulante del sistema nervioso central. Por eso es importante que nosotros sepamos distinguir bien qué es lo que está sucediendo debajo de cada uno de nuestros electrodos. Hay algunos tipos de corriente que tienen cables blancos, que no se identifica cuál es el positivo y negativo. En estos que nosotros aplicamos y que todos conocen, como el equipo Chattanooga y demás, se distinguen por los colores. Pero hay muchos de estos equipos que tienen los cables blancos, y en realidad, ¿cuál es nuestro efecto terapéutico en la aplicación de la corriente? O mucho sucede con estos equipos, con estos electrodos adhesivos, que no se usan en galvánicas, pero vale la pena tocarlo. Nosotros lo ponemos en cualquier lugar o en cualquier segmento, y conectamos los enchufes en estos, por ejemplo, en el Genesis o en los Globus. Si nosotros estamos atentos, tienen la polaridad en la parte inferior de la entrada. Entonces, tenemos que tener conciencia
de qué es lo que estamos aplicando, cuál es mi objetivo terapéutico y por qué lo estoy aplicando. No es poner por poner los electrodos. Este es un pequeño video de cómo se aplica la corriente galvánica. Está específicamente en el Intelec Advance. Ahí estoy aplicando la corriente continua y se pueden modificar algunos parámetros. Se puede cambiar la polaridad, les decía, según el efecto que yo quiero. Existe una posibilidad en este equipo de hacer un cambio de polaridad cada 5 minutos, que el tiempo de ciclo se modifique y también el tiempo de tratamiento. Bueno, y en la práctica también existen estos electrodos de guante que nos puede ayudar mucho para este caso específico del linfedema, según la técnica del EDUC, del ascendente y descendente. Entonces, nos va a colaborar mucho saber esto. Y ahora sí, ya entrando a la dosis de la corriente galvánica, pues tenemos 5 dosis como parámetro inicial. Un nivel subsensorial, un nivel sensorial, nivel motor, nivel de tolerancia y nivel doloroso. Entonces, en este nivel, bueno, en específico iontoforesis y galvánicas, vamos a utilizar el nivel subsensorial y nivel sensorial. Llegar a un nivel motor, tolerancia y doloroso puede causar una quemadura en nuestro paciente. Entonces, nos quedamos en los primeros 2. Y tenemos 3 tipos de aplicaciones para una dosis galvánica. Una dosis galvánica por el electrodo, por el tamaño del electrodo, en específico esta. Existen muchos, 4x4, 5x5, 10x12. Y ahora vamos a explicar esto. Vamos a hablar acerca de la dosis de percepción del paciente, según cómo el paciente me da la referencia, ¿no? Y aquí tenemos que ser muy cautelosos con el tipo de paciente que estemos viendo y que estemos tratando. En esta específica segunda que menciono, el paciente me va a referir que sí siente un pequeño hormigueo, pero no debe ser fuerte. Entonces, tengo que explicarle a mi paciente. Le digo, no va a ser fuerte a comparación de un TENS, de un ENT, de una rusa, de una interferencial, en la que el nivel es más, incluso es motor, se puede ver, pero tengo que explicarle y decir, no va a ser fuerte, pero va a ser efecto. Está haciendo un buen efecto según como yo ponga los electrodos, pero vas a tener buenos resultados. Entonces, se le indica al paciente. Y algo que nosotros tenemos que tener muy en cuenta son los pacientes, por ejemplo, los pacientes diabéticos que están cursando con una polineuropatía. Entonces, su sensibilidad de estos pacientes va a ser alterada. Por eso mi anamnesis tiene que ser muy importante. Y todos conocemos la dosis clínica. La dosis clínica de las corrientes galvánicas nos indican que no podemos pasar de los 12 miliamperios, porque ya podemos causar una quemadura. Entonces, tenemos estos 3 tipos de dosificaciones. En específico, vamos a hablar de estos de carbono. Para la aplicación de las corrientes galvánicas, es importante el uso de los cubreelectrodos. Los conocemos como guarniciones, muchos, pero uno de los nombres ideales son los cubreelectrodos, que son estos, que tienen que estar adecuados para mi electrodo de carbono. En específico vamos a medir, y aquí tienen un ejemplo en la imagen, 5x5, lo he marcado aquí, 25. Entonces, les puse aquí abajo una dosis galvánica, tomando en cuenta el segundo punto que les dije. Un nivel subsensorial, vamos a multiplicar este nivel de guarnición, cubreelectrodo, según la dosis que yo quiera poner. Quiero una subsensorial, quiero una sensorial o un estímulo motor. Les había mencionado que solo vamos a, en esta dosis galvánica, solamente las 2 primeras. Entonces, ¿cuál es mi objetivo aquí? Poner, no sé, una dosis subsensorial. ¿Cómo hago el cálculo? Calculo, multiplico, ¿no? El tamaño de mi cubreelectrodo, lo voy a multiplicar por esta dosis, que es 0.2 miliamperios centímetro cuadrado, y mis resultados son 5 miliamperios.
Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer para mi paciente? Si estamos cursando por un dolor y demás, puedo poner como dosis 5 miliamperios, que según el electrodo se va a modificar. Entonces, aquí tenemos también es una práctica, ¿no? Que sería ideal realizarla y sería muy lindo realizar prácticas presenciales para que nosotros podamos calcular el tipo de electrodo diferente. Entonces, esta es una práctica para el electrodo de 4 centímetros. Aquí les voy a hablar acerca de los fármacos que nosotros como fisioterapeutas podemos utilizar en una iontoforesis. Y aquí están las acciones terapéuticas de cada fármaco. Generalmente, y es importante en esto la polaridad, ya les había dicho, si nosotros ponemos una polaridad diferente y no la adecuada, no le vamos a hacer efecto en absoluto a nuestro paciente, no va a penetrar nada de la corriente, del fármaco que nosotros vayamos a aplicar. Y aquí ustedes pueden ver en esta amplia lista de algunos medicamentos que se pueden utilizar, ahí tienen la polaridad, y sobre todo la acción que tiene cada una. Nosotros vemos mucho, y sobre todo aquí en la región del occidente por el frío, que nuestros pacientes refieren mucho dolor en procesos artrósicos degenerativos, mucho dolor por el frío. Entonces se le tiene que explicar al paciente. No es el causante, el frío que te duela la rodilla, pero puede incrementar tu dolor. Entonces, si estoy cursando por una rodilla que está inflamada, que está aumentada de volumen, que está crepitando y demás, ya nosotros podemos buscar qué medicamento es el que más le va a ayudar. Aquí tenemos una como el cloruro de potasio o el nitrato de plata, que pueden ayudarnos mucho a calmar el dolor de la paciente. Pero los más conocidos y los que mucho hemos utilizado y hasta la fecha utilizamos son estos 4. La dexametasona, penicilina, lidocaína y diclofenaco. Estos fármacos son muy utilizados en el área de la fisioterapia. Personalmente los utilizo bastante en el diclofenaco y la dexametasona. Como es como se traspasa la corriente, hay un cambio de iones a través de la piel y es tópico, entonces tenemos más opciones para calmar el dolor. Se le tiene que explicar al paciente que no le vamos a infiltrar, pero porque muchas veces cuando ven las ampollas se nos asustan. Es importante que nosotros les expliquemos bien para qué y por qué. Entonces el diclofenaco sódico, que generalmente viene en negativo, podemos utilizarlo con mayor, como es tópico, no tenemos tanto problema con los pacientes hipertensos. Si ustedes hacen una anamnesis de los pacientes hipertensos, no toman el diclofenaco, tomarlo en pastillas o en comprimidos, el sódico, sino el potásico. Entonces aquí tenemos mayores facilidades de utilizar nosotros los beneficios de este diclofenaco de manera local. Y aquí están también algunas indicaciones. Tenemos indicaciones y precauciones. Las indicaciones son analgesias localizadas, antiinflamatorias locales, es vasodilatador, vasoconstrictor, según el lado que vayamos a aplicar, la polaridad, puede ser relajante muscular, cicatrizal, sí puede ayudar mucho en estos procesos, al igual que las microcorrientes o alto voltaje, es trombótico y tenemos que tener mucho cuidado con las quemaduras galvánicas. Realmente esto de las quemaduras, como fisioterapeutas, si en algún momento nos ha pasado, pues si sabemos dosificarlo bien, no vamos a tener mayores dificultades. Como les decía, es muy subjetivo ver esto de la sensación del paciente. Existen alteraciones de sensibilidad, les mencionaba a los pacientes diabéticos, entonces es mejor realizar el cálculo de la corriente. Y también calcular el componente galvánico. Acerca ya
ya finalizando con las contraindicaciones, no debemos aplicarlo sobre piel alterada. Les hablaba acerca de esta ayuda cicatrizal que tienen las corrientes galvánicas y demás, pero siempre distales. Ya sí se puede utilizar y se aplica mucho en el ámbito hospitalario para las úlceras por presión. Entonces, no sobre la piel alterada, sí distales o alrededor de, pero según lo que queramos aplicar y bien analizado, porque también podemos causar hemorragias en heridas abiertas, entonces tiene que estar bien dosificado. No aplicar en procesos tumorales. Esta corriente no se aplica en material de osteosíntesis, por lo que les he explicado de la concentración de calor que puede haber bajo los electrodos. No en procesos infecciosos locales, porque es un cambio de iones. Es a nivel celular, podemos aumentar este proceso infeccioso local. Ya de hecho el marcapasos es relativo porque es un nivel subsensorial, pero es relativo, no cerca y proximal al lugar. Y el embarazo igual es relativo. Podemos tener pacientes embarazadas con un esguince de tobillo y demás. Entonces, si está distal al producto, sí se puede utilizar. En niños igual hay que tener mucho cuidado. Bueno, si nosotros estamos trabajando en hospitales, centros de salud y demás, pues tenemos que tener cuidado con los residuos porque vamos a utilizar jeringas para la distribución del medicamento, vamos a utilizar ampollas. Entonces, todo esto tiene su proceso. Es importante que nosotros lo sepamos manejar muy bien, que tienen que estar todos en la clasificación en esta de residuos peligrosos. Y pues si haces lo que te apasiona, estás en el camino correcto. Nosotros como fisioterapeutas tenemos que escuchar bien, saber bien la anamnesis y saber para qué y por qué estamos aplicando la electroterapia. Es un mundo entero y es hermosa la electroterapia si la sabemos utilizar de manera correcta. Así que para todos es importante que hagamos las cosas con mucha pasión y entregando todo de nosotros, todo nuestro conocimiento hacia cada uno de nuestros pacientes porque todos son completamente diferentes. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, licenciada, por tal excelente ponencia. Vamos yendo con la ronda de preguntas. Algunos compañeros, algunos participantes que nos están viendo por Facebook tendrán algunas dudas. Si tuvieran algunas dudas, pueden realizarlas mediante el chat de Facebook y se lo leerá a continuación hacia la licenciada. Mientras tanto, también voy avisándoles que la palabra clave ya se les mencionó y se les vuelvo a repetir, es menisco. Volvemos a repetir también, si algún participante tuviera alguna duda, puede realizarla mediante el chat de Facebook y se lo leerá a continuación a la licenciada. Bueno, parece que no hay más dudas, licenciada, entonces le damos las gracias a usted por darnos de su tiempo explicándonos sobre corrientes galvánicas y tal excelente ponencia. Muchas gracias a usted por darnos un poco más de su conocimiento y llenarnos intelectualmente, claro. Muchas gracias, licenciada. Nuevamente a la Sociedad Científica, a nuestra Casa Superior de Estudios, la UMSA, con mucho gusto para una siguiente y espero que podamos seguir fortaleciéndonos, ¿no? Todos como profesionales. Un gusto, hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciada. Hasta luego. Voy corrigiendo mientras tanto el link, chicos. ¿No les da? Me dicen. Si están en celular o están en computadora,
En computadora tienen que arrastrar el link. Ah, no. Ya. Todos están en la página, bueno, en el grupo de WhatsApp de la sociedad científica. Dime. Acabo de pasarte. Ah, ya. Lo siento, siempre hay errores en estos momentos, chicos. Pido perdón por parte de la sociedad y de la que creó el link. No voy a decir su nombre, pero empieza con C. Así que no da todavía, me parece. Me indican si ahora da. Ahí está. Se lo va a poner en la descripción de el directo y van a poder acceder desde ahí. Esperemos un momento, por favor. Dicen cuál es la palabra clave. La palabra clave ya se les mencionó, se los vuelvo a repetir, es menisco. Dani, todavía no sale, bueno, no, creo que no sale. Oh. A ver, espérame, ¿dónde está? No, todavía no da, Dani.
Sí, ya debería ser. En cualquier caso nos pueden avisar mediante el chat también. Chicos y chicas que estén en el directo. Buena sugerencia. Ahora sí, a todos. Suponemos que no hay más dudas. Va a seguir todavía el formulario. Si hay alguna duda, pueden realizarlo hasta ahora. Supongo que ya terminó, así que ponle música, Dani. Sí. Hoy terminamos el tercer día del webinar gratuito, chicos. Mañana va a ser el último día del webinar y pueden entrar por la página de Facebook, recuerden. Eso es todo, chicos. Tengan muy buenas noches.